Alphonse Gabriel Capone, hijo de inmigrantes italianos y más conocido como Al Capone, nació en Brooklyn, Nueva York, un 17 de enero de 1899. Desde su infancia denotó agresividad al abandonar la escuela a los 14 años tras golpear a un maestro. Tras esto, comenzó a trabajar en oficios menores, como trabajar en una bolera o de portero de bar, donde comenzó a vincularse con el mundo del crimen, dando el salto posteriormente a Five Points Gun, una de las pandillas callejeras más poderosas y violentas de Nueva York. Estas, como también los Brooklyn Ripe y los South Brooklyn Boys, eran pandillas problemáticas ya que causaban robos, apuestas ilegales o extorsiones de manera común. Aquí también conoció a figuras como Johnny Torrio o Lucky Luciano, que también fueron influyentes en la cultura del crimen organizado. Capone se mudó en 1919 a Chicago para trabajar con Torrio en una red de contrabando de alcohol y apuestas, sobre todo teniendo en cuenta de que por aquel entonces surgió la ley seca, una ley prohibitiva hacia el alcohol, que duró desde 1920 hasta 1933, y con la que muchas de estas pandillas se lucraron. Durante una pelea en 1925, Torrio fue herido y forzado a retirarse, lo que dejó a Capone al mando del Chicago Outfit. Esta era ahora su banda, una banda con cientos de miembros activos que empleaba la extorsión, sobornos y el control para manipular a todo tipo de gente. Las bandas muchas veces se enfrentaban, a veces de forma tan sanguinaria como la masacre de San Valentín de 1929, donde hombres de Al Capone disfrazados de policías mataron a 7 miembros de una banda rival liderada por Bugs Moran, lo que consolidó su reputación como líder implacable. Claro que aunque este era conocido, la falta de pruebas actuaba a su favor, hasta que en 1931 fue acusado y condenado por evasión de impuestos, lo que le cargó una pena de 11 años en prisión. Este fue transferido en 1934 a Alcatraz, sin embargo, este padecía de sífilis, y la falta de tratamiento empeoró su salud gravemente, tanto que a los 5 años, en 1939, fue liberado y regresó a su hogar en Florida, falleciendo en 1947 por un paro cardíaco consecuente de las complicaciones de la sífilis. El trasfondo de Al Capone puede llegar a ser controversial, pues pese a que este era un líder de banda temido, tuvo una relación estable y en la que tuvo un hijo, y se dice que intentó construir una buena imagen pública, apoyando con dinero y comedores comunitarios durante la Gran Depresión de 1929. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.